Hace unos meses fuimos testigos de un verdadero milagro en mi familia. Tuve una experiencia con una tía, una familiar, que tenía una situación de depresión, de tristeza, y mi mamá me pidió el favor que si la podía atender. Pues le hice una sesión, hicimos un proceso de limpieza. Es una persona que ha atravesado situaciones muy complejas y además la quiero mucho, entonces era un granito de arena que quería aportar en su vida. En esta sesión la intención simplemente era conectar, hacer oración, limpieza, hablar un poco con ella porque venía de unos días difíciles. Sin embargo, no esperábamos que en este espacio íbamos a tener la presencia maravillosa de dos seres divinos. Esta sesión empezó como a las 10 de la noche y terminamos casi a las 2 de la mañana. Primero debo contarles que mi tía tenía su hijo perdido hace muchos años, no sabíamos nada de él. Temporalmente le hacía saber dónde estaba o si estaba bien, cómo estaba, pero de ciertos años hacia atrás no volvimos a saber nada, absolutamente nada de él. Ella en su momento lo que hizo fue cuidar a sus hijos, a los hijos que dejó, es decir, a sus nietos, pero nunca más volvió a saber de él. Ella como mamá no perdía las esperanzas de poderlo encontrar. Sin embargo, en esta sesión lo que pasó fue que mi abuela, en medio del espacio y de mi oración, se conectó conmigo. Nunca antes lo había hecho, nunca antes había sentido su presencia. Sin embargo, en este momento lo que hizo fue mostrarme una fotografía y me dijo que ya él estaba con ella, igual a como en esa fotografía, y empecé a describir cómo era la fotografía que me estaba enseñando, y mi tía y mi mamá reconocieron que había sido una fotografía que se habían tomado cuando él era un niño, y ella le manifestaba que ya estaba con él, que estuviera tranquila. Seguimos en oración. Obviamente mi tía estaba afectada. Esta información era una gran responsabilidad supremamente grande para mí, porque en medio de este proceso no todo el mundo asimila la información de la mejor manera, y más por el estado de ánimo en el que ella estaba, pero yo le estaba haciendo caso a papá Dios. Tardaron unos 20 minutos y mi primo llegó al encuentro. Le dijo que él ya había trascendido, que él ya no estaba en este paso por la tierra, ya no estaba vivo, que él lo que iba a hacer era mostrarle dónde estaba para que ella por fin descansara y no estuviera en más angustia. Claramente mi tía lloró, soltó mucho de lo que tenía en sí, y era la primera vez que yo también percibía la energía de mi primo, porque nunca antes me había pasado. Luego de esto no pasaron ni 20 días y uno de los hijos que él dejó apareció con una información que consultó en una página. Realizó la consulta en la página de la morgue de Cartago y resulta que encontró el nombre de mi primo. Mi tía me contó, yo ingresé a la página, inmediatamente sentí que él me afirmó y me confirmó que efectivamente era él. Mi tía igual tenía sus dudas porque solamente aparecía su primer nombre y su primer apellido. Sin embargo, yo ya con esa confirmación y de esa manera sabía que él estaba cumpliendo lo que le había prometido, era encontrar. Mi tía viajó, lo reconoció, efectivamente era él. En esos días tuve mucha sensibilidad con su presencia. Le dieron información a mi tía muy por encima cuando fue a averiguar qué había pasado, y él me insistía que tenía que averiguar más, que él necesitaba que preguntáramos todo, y yo pues me tomé muy personal ayudarle a mi tía en el proceso. Escribimos a la fiscal, realizamos todo el proceso y claramente la información que faltaba era mucha. Resulta de que las características eran delicadas por un caso que hay que investigar y que hay que continuar en validaciones, pero él lo que quería era justicia, y él lo que quería era que se supiera realmente qué había pasado. Hasta última instancia le hice el acompañamiento a ella. Luego de todo este tiempo, Dios le permite a él darle esa señal a su mamá, a su hijo, a su familia, para poderlo encontrar, y ahora sí que irse a descansar en paz. Realmente me tocó el corazón. Fue inevitable sentirme triste. Papá Dios sí nos escucha, que como familia sentimos la presencia de un milagro, porque es complejo haber encontrado a una persona perdida después de 14 años, donde absolutamente nadie sabía nada de él. No había información de absolutamente nada porque él estaba solo, y cumplió su promesa. Le cumplió su promesa a su mamá. Como familia nos sentimos en el deber de agradecer, de orar mucho por todas las personas que también, como él, quedan perdidos y no logran tener el acompañamiento de su familia en el reposo de su cuerpo. Luego de esos días, hubo un momento en el que sentí que me puse la manita acá en la parte de atrás, como sentí yo.
agradeciendo el acompañamiento de mi tía porque buscamos más información gracias a que él me generó a mí esas dudas, esas preguntas, de indagarle a la fiscal que nos diera muchos detalles y claramente cuando nos mandó el expediente nos dimos cuenta de cómo fueron esos últimos momentos de él. Más allá de todo esto, vuelvo y les reitero, para mí este video lo que hace es visibilizar en ustedes los milagros de Dios, lo bendecidos que podemos ser y a la vez también pedirle mucha oración a ustedes por personas que están como NN, por esas mamás que lloran a sus hijos, a sus esposos, por tantas personas que no logran tener un último adiós en su cuerpo físico y que su alma de pronto está entre una dimensión donde no logra descansar. Eso era lo que les quería compartir y bueno, aparte de todo esto, tía, eres una valiente. Dios cada día te muestra cuánto te ama, te permitió volver a encontrar a tu hijo, quizás no de la forma en la que tú esperabas, pero por lo menos ya sabes dónde está. Por lo menos lo tienes contigo y fuiste una mujer y una persona muy valiente y quiero que te aferres a la vida porque él te dejó un legado muy bonito que son sus hijos, esos que en cada mirada, en cada momento que tú logres compartir con ellos, ve el reflejo de lo que te dejó, de ese amor tan bonito y tan grande que solamente una mamá puede sentir por su hijo. Y desde esa misma perspectiva, mi abuela te permitió recibirlo, ya sabemos que está con ella y que por fin tú puedes también estar más tranquila. Eso sí, no te olvides de cogerle tanto amor a esta vida en agradecimiento por tanto amor que Dios te muestra. Te quiero mucho, tía.